Listo, bueno, ya puedo comenzar. Gracias. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de fotoprotección y fotodermatosis. La fotoprotección tiene como objetivo prevenir el daño que ocurre en nuestra piel como resultado de la exposición a la radiación ultravioleta. La piel posee de por sí algunos mecanismos de adaptación y de defensa para protegerse de esta agresión, como es el enrojecimiento. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuya eficacia es variable según los individuos y francamente insuficiente en aquellos con fototipos claros. Y ahora con mayor razón, con el mayor tiempo de expectativa de vida y tantas actividades que se realizan al aire libre. La radiación solar es fuente de vida en la Tierra, pero la exposición a esta de forma incontrolada supone un riesgo ambiental para la salud por sus posibles efectos perjudiciales en nuestra piel. Las quemaduras solares, la fotosensibilidad, la fotodermatosis, la inmunodepresión, el fotoenvejecimiento y la fotocarcinogénesis son algunos de los efectos adversos más importantes. De acuerdo a la OMS, el cáncer cutáneo es el tipo de cáncer más frecuente en el mundo y actualmente se ha visto que el melanoma está incrementando mucho más rápido que cualquier otra neoplasia maligna. Y recuerden que tenemos el cáncer de piel, melanoma y el cáncer de piel no melanoma. El no melanoma es el más frecuente, pero acuérdense que el melanoma es el más agresivo y metastásico. Hay ciertas estrategias de fotoprotección que se centran en la reducción del tiempo global de exposición al sol. Especialmente es importante recordar que las horas de mayor exposición son las 12 del día a las 4 de la tarde. Es importante por ello llevar además ropas adecuadas, utilizar gorros, gafas y aplicar fotoprotectores. Ahora vamos a hablar del factor de protección solar. Las radiaciones solares pueden clasificarse según sus longitudes de onda. Tenemos la longitud de onda del ultravioleta, que es de 280 a 400 nanómetros. Dentro de ellos, acuérdense que la radiación UV, que es la que llega a la superficie terrestre, un 97% va a ser UVA, cuya longitud es de 320 a 400, y solamente un 3% va a ser UVB, cuya longitud es 280 a 320. Pero de estas dos, la UVA, que es el mayor porcentaje, es la radiación que va a provocar los efectos a largo plazo, es el 97%. Es la que va a ocasionar el fotoenvejecimiento, la fotosensibilización y el melanoma. Y ese ultravioleta B, que es el 3%, es el que va a ocasionar el eritema inmediato, la fotoinmunosupresión, la pigmentación de la piel y el cáncer cutáneo no melanoma. Además existe la luz visible, ¿no? Por ejemplo, la de las computadoras, los celulares. 400 nanómetros, 800 nanómetros. Tenemos también la infrarroja, de 800 a 1800 nanómetros, que es la que nos da esa sensación de calor y que puede también causar eritema. El factor de protección solar, ¿qué significa? Es el número de veces que el protector aumenta la capacidad de defensa natural de la piel frente al eritema o el enrojecimiento previo a una quemadura. Se debe tener en cuenta que la definición solo indica la capacidad de protección frente al eritema y no frente a otros efectos producidos por la radiación UVA. Por eso el uso de fotoprotector solar no debe ser el único mecanismo de defensa, sino también igual, como les mencioné, el de exponerse a altas horas de mayor radiación y también usar otros medios, ¿no? Como por ejemplo los sombreros de ala ancha, ¿no? Los lentes con fotoprotección. Hay cuatro métodos de determinación del factor de protección solar. Está la aprobada por la FDA, que es la estadounidense, el DIN, que es alemán, el SA de Australia y el COLIPA, el europeo. El factor de protección frente al UVB de un protector se denomina desde el año 1997 de acuerdo con el estándar de COLIPA, es el que se está usando actualmente. Esto permite una clasificación según el nivel de fotoprotección. Tenemos una fotoprotección baja con 2, 4, 6, medio, 8, 10, 12, alto 15, 20 y 25, muy alto 30, 40 y 50 y ultra, que es el superior a 50. Por eso ustedes ven que la mayoría de fotoprotectores que recomendamos es el 50 más, ¿no? Que sería el último. Se ha visto que de 50 hacia arriba no hay mayor diferencia en el porcentaje de protección. El que tiene mayor porcentaje de protección es el 50 más con un porcentaje del 98%. Pero los
factores de protección superiores ahí, igual se mantienen en 98%, o sea, no hay mayor diferencia. Como ya se sabe, el valor numérico que se indica entonces en el envase se refiere al efecto protector frente a la radiación UVB, ¿no? Que es el que nos ocasiona el eritema, ¿no? Y el cáncer de piel no melanoma. El factor de protección solar indica el tiempo que se puede permanecer en el sol con la piel protegida en comparación con la piel sin protección hasta la aparición de un eritema. Se establece entonces el 50 más o plus como la reivindicación más alta que se debe incluir en un fotoprotector solar de uso común. El fotoprotector solar igual, el factor de protección sol igual o superior a 60, a partir de ahí es poca la diferencia de absorción real de rayos entre un producto y otro, por más que se aumente la concentración de filtros. Ahora es importante ver en el protector solar también la resistencia al agua. El agua es transparente a la radiación UV, por eso es de gran importancia conocer la protección solar que brindan los preparados solares después de un baño. Es necesario diferenciar dos cosas importantes, la resistencia al agua y la impermeabilidad. Resistencia al agua significa que el fotoprotector no pierde su capacidad protectora después de 40 minutos de inmersión en el agua. Y el waterproof o impermeable significa que el fotoprotector no pierde su capacidad protectora después de 80 minutos de inmersión en el agua. Pero de todas maneras lo que se recomienda es que luego de haberse bañado, ¿no? Ya sea en piscina o en ducha, tenga que reaplicarse de todas maneras el protector solar. Hay que recordar que también hay ciertos polímeros y filmógenos y siliconas excipientes que se encuentran en los protectores solares. Hay que tener ciertas precauciones ante la exposición solar. Recordar que el capital solar de la melanina se va perdiendo con el paso de los años. Es una herencia genética que está en equilibrio entre la cantidad de melanina y la facultad de reparación de las células del epidermis. Cuando se toma el sol se gasta parte de ese capital de melanina, por eso es que a partir de los 50 años es que empieza a disminuir esa acumulación y acaba desapareciendo. Un factor que condiciona el capital solar es el fototipo, ¿no? Por eso recuerden que tanto el 1 como el 2 tienen poco capital solar, ¿no? Tienen poca melanina, por lo que se debe cuidar y repartir a lo largo de toda la vida. Tenemos el fototipo 1 y los fototipos 2 y 3 que son los más claros. El fototipo 1 que siempre se quema y nunca se broncea, generalmente son personas de ojos y pelo claro, piel muy blanca. El fototipo 2 que casi siempre se queman y a veces se broncean, con ojos azules o pardos. El fototipo 3 que a veces se quema y generalmente se broncea, que es el tipo nórdico alpino. Fototipo 4 que es raro que se queme y siempre se broncea, ojos y pelos oscuros, piel blanca un poco tostada. Nosotros en nuestro medio somos fototipo 4 en su mayoría. Tenemos el fototipo 5 que se quema raramente, un bronceado muy intenso y la piel es un tono marrón. Y el fototipo 6 que casi nunca se quema y son aquellas personas de raza negra. Es importante entonces que se acuerden cómo evitar esa acción nociva de los rayos UV, ¿no? Porque ya saben que no solamente es suficiente el protector solar, es importante evitar las horas de mayor insolación entre las 11 5 de la tarde o 12 6 de la tarde. La aplicación debe ser uniforme, sobre todo en la superficie cutánea expuesta, y debe realizarse 30 minutos antes de la exposición. En función del tipo de piel, no sé si es una piel grasa, mixta o seca, hay que elegir el excipiente cosmético más adecuado. Ya saben que si es una piel grasa se recomienda que sea gel. Las mujeres embarazadas deben utilizar factores de protección solar elevados para evitar la aparición de manchas. Recuerden que las mujeres embarazadas por los temas hormonales tienen tendencia a formar melasma o cloasma. Utilizar gafas de sol adecuadas para proteger los ojos de la radiación UV. Actualmente hay gafas con protección UV. Evitar la utilización también de colonias antes de exponerse al sol, porque algunas colonias tienen componentes que hacen que las personas se quemen mucho más. Beber abundante agua antes, durante y después de la exposición al sol, porque ya saben que es importante tener una piel hidratada y para ello también es importante tomar agua. Emplear factores de protección altos y proteger con ropa en exposiciones prolongadas a los bebés y niños pequeños.
No se recomienda exposición solar antes de los 6 meses. Y recordar los efectos de la reflexión de la radiación UV, ¿no? El césped, el agua, la arena, la nieve, las mayólicas, todos ellos generan mayor reflexión. Por ejemplo, aquellos pacientes que están en tratamientos con anticonceptivos orales o terapia hormonal sustitutiva también tienden a mancharse. Igual aquellos pacientes que usan antihistamínicos, diuréticos, antiarrítmicos o tetraciclinas, a veces generan cierta fototoxicidad. Otras enfermedades como el vitiligo requieren una protección solar extrema todos los días del año. Asimismo, también demandan una protección extrema a aquellas personas que se expongan, por ejemplo, a peelings químicos. Tanto antes como después de la intervención no deben exponerse al sol. Y recuerden también las cicatrices. Aquella persona que tiene una herida es importante una protección solar adecuada posterior a ello porque pueden generar cicatrices o lesiones con hipopigmentación o hiperpigmentación postinflamatoria por la radiación solar. Otra situación que hay que considerar es de la protección solar cuando hacemos deporte o también cualquier actividad al aire libre, incluso en un día nublado, ya que a veces pensamos que por ser un día nublado no penetra la radiación solar y sin embargo siempre está penetrando, por eso se recomienda que el fotoprotector solar se use durante todo el año. En esas circunstancias siempre debemos protegernos con un filtro solar que sea también resistente al agua y su duración, ¿no? Cuando es actividades al aire libre o cuando son pacientes que nadan, ¿no? Y que nos ofrezca una protección además muy elevada frente al eritema. ¿Qué es el filtro solar? La función de los filtros solares es la de reflejar, dispersar y absorber una parte de la radiación solar. Estos filtros, estas sustancias, tienen que ser compatibles con la superficie cutánea. Tenemos dos filtros importantes, los filtros físicos y los filtros químicos. Los filtros físicos son aquellas sustancias inorgánicas que actúan como pantalla, ¿no? Deben haber escuchado que son pantallas, son los que son filtros físicos. Ellos reducen y eliminan los efectos de las radiaciones ultravioletas sobre la piel y reflejan las radiaciones incidentes. ¿Quién es un filtro físico? El dióxido de titanio y el óxido de zinc. Por eso es que, si bien es cierto y protege muy bien los filtros físicos, el problema es que no son cosméticamente muy agradables porque el dióxido de titanio y el óxido de zinc son mucho más densos. Tenemos además los filtros químicos. Los filtros químicos son compuestos orgánicos aromáticos que pueden absorber la radiación ultravioleta. El mecanismo de acción consiste en que la energía absorbida se emite nuevamente como radiación térmica. Muy bien, ahora vamos a hablar de las fotodermatosis. Son enfermedades cutáneas en las que la fotosensibilidad patológica es el fenómeno primordial. La fotosensibilidad, ¿qué es? Es una respuesta anormal a la radiación ultravioleta. Las fotodermatosis idiopáticas adquiridas son, por ejemplo, la erupción polimorfa solar, el prurigo actínico, la dermatitis actínica crónica, la urticaria solar, el hidroa basiniforme de Basa. La erupción polimorfa solar, acuérdense que es la fotodermatosis idiopática más frecuente. Afecta generalmente a mujeres en las 3 primeras décadas de la vida. Y lo más importante para aquellos pacientes con erupción polimorfa solar es evitar la exposición solar y el uso de fotoprotectores de forma correcta. Entonces, en esta tablita se resume todas las fotodermatosis. Tenemos las fotodermatosis idiopáticas adquiridas, los trastornos por refracción defectuosa del ADN, la fotosensibilización por sustancias químicas exógenas o endógenas, las dermatosis exacerbadas por radiación ultravioleta, pero lo más frecuente son las fotodermatosis idiopáticas adquiridas y dentro de ellas la erupción polimorfa lumínica o erupción polimorfa solar. Entonces vamos a hablar de ella, la erupción polimorfa solar. Se presenta 2 a 3 veces más en la mujer que en el varón. Consiste en un trastorno que es adquirido, donde hay fotosensibilidad y comienza por lo general en las 3 primeras décadas de la vida. Afecta especialmente a pacientes con piel clara, generalmente entre fototipos del 1 al 4.
Y en una quinta parte de estos pacientes afectados existen antecedentes familiares positivos. Las lesiones aparecen con un periodo de latencia desde la exposición solar que varía entre 30 minutos a varias horas. Entonces, como pueden ver, no es inmediato, ¿no? Pero sí desaparece en 1 a 7 días sin dejar lesiones cicatriciales. Existen distintas variantes morfológicas. Hay algunas que presentan como lesión elementar pápulas, otros que presentan pápulas y vesículas, otras lesiones tipo placas, vesícula ampollar y eczemas. Pero la más frecuente es la papular. Y también hay casos descritos que únicamente presentan prurito y eritema. Se distribuye de forma simétrica en el tórax, en la parte superior de los brazos, y generalmente respeta la cara por ser una zona expuesta al sol durante todo el año. Eso nos habla a favor de llamado hardening o endurecimiento que presentan otras dermatosis, ¿no? O sea, lo que se refiere que como la piel del rostro está expuesta todo el año, se hace más resistente. Y por eso no presentan esta dermatosis y afecta más lo que es todo el espacio superior de los brazos, ¿no? El tratamiento, lo más importante es evitar la exposición solar y en ello sí se recomienda que usen filtros que sean pantallas, ¿no? Para que tengan una mayor protección. Existen pacientes en los que la enfermedad se presenta de forma mucho más grave. Incluso se recomienda que usen fotoquimioterapia profiláctica en dosis baja, es decir, que se les induce a tolerancia con fototerapia, ¿no? O sea, ese efecto hardening que se mencionaba que hay en el rostro se induce que también esté en el cuerpo, sometiéndolos a fototerapia. En aquellos pacientes en los que no se controla la erupción con estas medidas, sí va a ser necesario tratamiento tópico. Entonces, lo que hacemos es disminuir el proceso inflamatorio solar con corticoides tópicos y en algunos casos también con un ciclo corto bioral de corticoides sistémicos, ¿no? Prednisona es lo que generalmente utilizamos, pero por pocos días, unos 4 o 5 días. También pueden usarse otras terapias alternativas en casos más severos como la hidroxicloroquina, talidomida, betacarotenos o nicotinamida. En pacientes resistentes a las terapias ya mencionadas, hay casos publicados de buena respuesta al tratamiento inmunosupresor también con azatriopina o ciclosporina. Este es un paciente, por ejemplo, con una erupción polimorfa solar, pero de tipo papular, ¿no? Si ven, son múltiples pápulas eritematosas distribuidas en toda la región del tórax superior. Y si se dan cuenta, respeta el rostro. Ahora vamos a hablar de la urticaria solar. La urticaria solar es una fotodermatosis incluida en el grupo de las urticarias de causa física. Es muy poco frecuente. El inicio se presenta entre la segunda y la cuarta década de la vida y con clara mayoría en el sexo femenino. Es fácil de identificar con una historia clínica que relatan los pacientes, pero es muy raro la presentación de estos casos. Comienzan con prurito, eritema, y en 5 a 10 minutos aparecen los sabones, en aquellas zonas que son fotoexpuestas. Pero para que sea una urticaria tienen que ser lesiones evanescentes, ¿no? Entonces desaparecen rápidamente, de forma espontánea, e incluso si la persona evita la exposición solar en las horas continuas, también desaparecen unas 2 horas sin lesiones cicatriciales. La cara y el dorso de las manos, por estar crónicamente expuestos al sol, son zonas en las que menos frecuente aparece la erupción. El mecanismo etiopatogénico se explica como una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 mediada por la inmunoglobulina E, implicándose además aquellos alergenos fotoinducidos. El tratamiento es evitar la exposición al sol, los fotoprotectores de amplio espectro e incluir también vestimentas apropiadas. Para ayudar al fenómeno de hardening que presenta esta fotodermatosis, debe pautarse un mes antes de la exposición solar, antihistamínicos y betacarotenos vía oral. En adultos se han usado también antipalúdicos e inducción de tolerancia con los oralenos más fototerapia. Y la evolución es la de una urticaria crónica idiopática. Acá vemos cómo ese paciente tiene, por ejemplo, los sabones con mayor eritema en los bordes y un centro más pálido. También existe la fotosensibilidad endógena a sustancias químicas. Pero esta fotosensibilidad endógena a sustancias químicas se divide en dos grupos, los fototóxicas y las fotoalérgicas. ¿Cuál es la diferencia?
Ambos es por medicamentos, ¿no? Ambos pueden ser por antimicrobianos, antiinflamatorios, no esteroideos y diuréticos. Pero la diferencia está que si un paciente presenta una fotosensibilidad fototóxica es porque hay una sustancia que lo fotosensibiliza, que sería el medicamento. Esto genera un estado de reactividad y posterior a ello presenta esas lesiones celulares e inflamación. En cambio, en un paciente que presenta una reacción de fotosensibilidad de tipo fotoalérgica, es la misma sustancia fotosensibilizante, pero esta fotosensibilidad, esos fotoproductos que produce, serían los antígenos y ya generaría una reacción inmunitaria en el paciente retardada, ¿no? Lo que haría que sí presentes las lesiones y esta inflamación similares a las del otro grupo, pero lo haría más crónico. Las fototóxicas, menos mal porque remiten más fácilmente simplemente eliminando el medicamento, son las más frecuentes. Las fotoalérgicas son más raras. Entonces, las fototóxicas, lo que se va a encontrar son lesiones compatibles con una quemadura solar exagerada, sin proporción entre la intensidad de la exposición solar y la intensidad de las lesiones. Se observa un eritema, edema, vesículas, ampollas e hiperpigmentación residual acompañado clínicamente de quemazón, escozor y prurito, pero todo ello limitado a la zona de exposición. En cambio, las fotoalérgicas son placas eczematosas que presentan una descamación, puede haber también vesículo ampollas acompañadas de prurito y un inicio mucho más insidioso. Una diferencia importante se establece al hablar del pronóstico, ¿no? Ya que las reacciones fototóxicas tienen una buena evolución. Como les mencioné, basta con eliminar la sustancia, no la causa. En cambio, las fotoalérgicas sí tienden a la cronicidad. Estos son los fármacos causantes de reacción de fotosensibilidad: los antiarrítmicos, los anticonceptivos orales, los anticonvulsivantes, antihipertensivos, antidiabéticos orales, antiparasitarios, los oralenos, citostáticos, antidepresivos, diuréticos, antipsicóticos, antihistamínicos, antiinflamatorios no esteroideos y antimicrobianos. Acá tenemos un paciente con fototoxicidad secundaria al diurético, ¿no? Como ven, la zona de exposición solar, que probablemente no haya sido mucha, sino que por el medicamento es que ya ellos se ponen más fotosensibles, genera este gran eritema y con cierto edema a nivel del cuello y del tórax superior. Muy bien, entonces importante que siempre a sus pacientes les recomienden el uso de fotoprotector solar durante todo el año, ya sea invierno, verano, recomendarles que se lo apliquen 20 a 30 minutos antes de salir de su casa, de preferencia que lo repliquen cada 4 horas y cuando les indican que lo replican no es necesario que se laven el rostro, sino simplemente reaplicarlo cada 4 horas. Con mayor razón si son pacientes que tienen tendencia a formar melasma o cloasma, ¿ya? Y si van a estar en una exposición constante, por decirles en la playa o caminando al aire libre por largo tiempo, además del protector solar, se recomiendan medidas físicas, ¿no? Una ropa que los cubra, los sombreros de ala ancha. Entonces, educando poco a poco a las personas es que van a lograr que vaya disminuyendo el cáncer de piel, el no melanoma que es el más frecuente y con mayor razón el melanoma que es el más agresivo. Muy bien, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta?